esta referencia a lo que se vivió el pasado viernes y el pasado sábado, el viernes 29 y el sábado 30 de agosto de 2024, en este primer encuentro continental de comunicadores independientes Informares Liberar, que causó pues mucha ámpula entre aquellos que iban con mucha frecuencia al besamanos de los presidentes y ahora creen que tienen la autoridad moral para venir a decir qué es periodismo y qué no es periodismo, e incluso para calificar de múltiples formas, todas ellas pues alejadas de la realidad y la verdad que los vuelve a pintar de cuerpo entero como lo que son en su cinismo, en su corrupción, en su podredumbre, en sus vicios. Así es como se pintan ellos solos de cuerpo entero. Pero, ¿qué fue este primer encuentro continental de comunicadores independientes Informar y es Liberar al que acudimos, como les habíamos anunciado el pasado viernes? Pues es justamente este esfuerzo por buscar primero respuestas a la realidad social que estamos viviendo en el continente americano, pero también algunas otras circunstancias o convergencias de esfuerzos, hasta dónde se podría avanzar en una red de comunicación que difunda contenidos que propicien la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y justo que privilegien la información por encima de todo lo demás. De eso se trató, veremos hasta dónde se puede avanzar al respecto. Fue un encuentro que abrazó el presidente López Obrador, lo convocó en su conferencia matutina del pasado viernes, incluso él fue parte de esta inauguración. Nos tocó estar a nosotros también pues en primera línea de esta inauguración y ya verán el discurso que pronunciamos. Y por supuesto vamos a recuperar las palabras del presidente López Obrador al dar la bienvenida a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es Liberar, justamente con una reflexión en torno a que el periodismo pues tiene que tener esta pues condición de liberar, o sea, de informar para liberar a los pueblos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Aquí lo que quiero destacar es cómo el periodismo siempre, el periodismo de avanzada, siempre está vinculado a una causa, siempre tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante posible al poder, esté quien esté en el poder. Lo mejor del periodismo es eso, esas épocas de transformación. Entonces nosotros en México tenemos esa tradición del periodismo de los Flores Magón, de Catarino Garza, de Daniel Cabrera, que para mí es el mejor periodista que ha existido en nuestro país, el director de un periódico que se llamó El Hijo del Ahuizote, la sala principal, ahora que estamos en esta nueva etapa de reuniones en Palacio, le pusimos Daniel Cabrera. Entonces, ese periodismo es el que nos llena de orgullo. Luego, ese periodismo pues fue desapareciendo, se fue apagando
También era muy difícil ya mantener un periodismo independiente cuando predominó un partido de Estado durante mucho tiempo y ese partido de Estado empezó a cooptar, a comprar conciencias y lealtades y surgió pues una prensa completamente subordinada al poder, que como vasallos cumplían con la máxima de obedecer y callar. Un control casi total, absoluto, con honrosas excepciones de periodistas que siempre actuaron con independencia, pero fue la excepción. Esa prensa se fue pervirtiendo hasta llegar a ser un instrumento de control y de manipulación de la oligarquía de México. Y es fácil de demostrar cómo los medios de comunicación convencionales, los más influyentes, tienen que ver con las empresas o con los personajes con más dinero en el país. Entonces, es un periodismo que se fue creando para legalizar, legitimar la corrupción, el saqueo, y para combatir a la oposición que buscaba transformar el país. Nosotros los hemos padecido durante mucho tiempo. La reflexión del presidente López Obrador, pues también significa una llamada para revisar lo que ha pasado en la historia de nuestro propio país, en la historia de América Latina, como los movimientos de emancipación también han sido acompañados por periodistas, mujeres, hombres, que han dado una lucha más allá de la propia actividad periodística. Y bueno, también vamos a recuperar las palabras del vocero de la Presidencia de la República y titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue además pues el responsable de la organización de este primer encuentro continental de comunicadores independientes, Informar es Liberar, y que pues señala el propio Ramírez Cuevas que el periodismo debe contribuir a pues acabar con estos males, a acompañar a los pueblos, a las sociedades de la mano y siempre viendo también por que lo que causa sufrimiento se corrija. Vamos a escucharlo. Toda gesta histórica ha estado acompañada por las voces de hombres y mujeres que han levantado la palabra a pesar de la represión, del autoritarismo, de la censura, y han llevado esta hasta los últimos rincones. Como bien recordaba el presidente de la huelga de Cananea en 1906, ahí la mayoría de los mineros no sabía leer. Sin embargo, llegaba un periódico, Regeneración, y se leía en colectivo en los socavones. Ahí, en la profundidad de la tierra, se creaba la conciencia. Ahí nacía la parte, digamos, la conciencia que iba naciendo para hacer florecer un nuevo país.
la primera revolución social del mundo. Y bueno, pues bien recogiendo esta tradición, pues podemos recordar que siempre ha habido este trabajo, por lo menos en la historia de los pueblos, siempre ha habido quien levante la voz, quien haga la pancarta, quien haga las pintas, aunque sea en el Imperio Romano, o que ponga sus dacibaos, sus papeles, aunque sea papeles murales, en las calles para poder dar a conocer la palabra. Aquí ha habido muchos periodistas nacionales, mexicanos y extranjeros que han aportado con su trabajo a la construcción y a la toma de conciencia. Quizá habrá que recordar que un antecedente de John Kenneth Turner, cuyo México bárbaro fue la primera denuncia internacional de una dictadura que se entronizó en nuestro país con Porfirio Díaz y que entregó la riqueza nacional a los extranjeros y que pues propició un sistema de extracción, de esclavitud y despojo que pues afectaba a la mayoría de la población. Y gracias a denuncias como la de John Kenneth Turner, que conoció a los hermanos Flores Magón, y ahí, a través de su testimonio, él se dio la tarea de hacer la labor periodística, de ir a investigar si la denuncia de esos periodistas mexicanos encarcelados en Estados Unidos era verdad, si aquí había esclavitud, si aquí se reprimía a los yaquis, si aquí se despojaba a las grandes empresas para obtener petróleo y despojando a los pueblos de sus tierras. En fin, en nuestro país, que tiene una larga tradición de lucha, también tiene una larga tradición de periodismo que pues ha dado la voz a las víctimas de la represión, a quienes no han podido expresarse abiertamente, porque como bien señalaba el presidente, también tenemos un antecedente de que el sistema autoritario político que dominaba nuestra nación estaba acompañado por un dominio de la prensa, por un dominio de la televisión y de la radio. Por eso muchos movimientos, particularmente el movimiento estudiantil del 68, lanzaba esa consigna de prensa vendida, porque era la manera de decir no solo no al autoritarismo del gobierno que lanza granaderos o policías y soldados contra la población, sino también acompañado de sus corifeos que silenciaban sus crímenes a través de la prensa. Que luego se olvida que también la prensa ha sido cómplice, bueno, los medios de comunicación, la tele, la radio, los medios, que también han sido cómplices de los crímenes que se han cometido contra los pueblos cuando callan, cuando silencian estas situaciones que afectan los derechos de los pueblos. Y por eso estamos aquí, porque en el siglo XXI ese dominio mediático que se construyó sobre la base de una subordinación al poder político también fue construyendo un emporio económico a partir de la información, de convertir la información en una mercancía, de volver moneda de cambio la voz, los hechos o la tergiversación de ellos o el silencio sobre la situación, también se convirtió en una moneda de cambio. Y lo hemos vivido en nuestros países. En este país, por supuesto, tenemos mucha experiencia en ello y bueno, pues precisamente contra esa idea de que la información es un negocio o es una mercancía, es que mujeres y hombres libres hacen la tarea del periodismo. Y hoy en día, las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido, como decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todos los ciudadanos podamos ser un medio de comunicación. O como diría Manuel Castells, ahora estamos en una circunstancia de autocomunicación de masas, casi como de una construcción de la autoconciencia, del cambio de mentalidad propiciado por ese diálogo a través del ágora digital, de las redes sociales, del Internet. Y por último, vamos a recuperar las palabras que yo escribí. Es una reflexión acerca del papel que debe jugar el periodismo en esta época, pero me parece a mí que desde siempre, sobre todo entendiendo que el periodismo es una herramienta para el ejercicio del derecho humano a la información y por tanto es una herramienta que se ejerce con esa responsabilidad. Por eso frases como la de Kapuscinski de los cínicos no sirven para este oficio o para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Pero no doy más pues vueltas al asunto. Vamos a ver
ese momento en el cual emito este discurso que escribí justamente pensando en esta concepción de informar es liberar. Esto es lo que presenté el pasado viernes. Escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la Internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables: búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social. En este ambiente de corrupción, los periodistas no podemos sucumbir al lucro ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional, que se asuma periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no solo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables, y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación, sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de 2 décadas escritores y periodistas como Ryszard-Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramoneta. Claramente eso no es periodismo. El periodismo solo puede ser ético y la ética no es un claroscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski, además, decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social, que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal, la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etcétera.
Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera, considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto solo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas. En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y autorregulación periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción en todas sus formas se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no solo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente porque trabajamos con un derecho humano que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es un patrimonio de la humanidad y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad,
la honestidad son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no solo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información, y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Desde mi punto de vista, hay una periodista viva, muy relevante, que la audiencia de Contralínea no debe perderse, no debe de perder las investigaciones que ha publicado, entre ellas, por ejemplo, La doctrina del shock y Nólogo. Se trata de la periodista de investigación y escritora Naomi Klein, una periodista canadiense que pues en múltiples entrevistas ha ya ella asumido que es anticapitalista por todo el daño medioambiental que pues que está sufriendo nuestro planeta en estos momentos, lo que significa para la humanidad, lo que significa para el resto de las especies, y a eso me refiero yo en este último, digamos, tramo de la reflexión que presenté en este congreso, en este encuentro continental de comunicadores independientes, pues porque quizá el periodismo no se puede ejercer desde la derecha, porque la derecha es mentirosa, porque los estamos viendo todo el tiempo, esos que se indignaron por este encuentro continental, que no voy a decir quiénes son, porque ya todo el mundo lo sabe y para qué les damos más importancia de la que en realidad tienen. Fueron aplastados en sus mentiras el pasado 2 de junio por el propio pueblo, le pasó por encima el pueblo y no se han dado cuenta de que tienen que reflexionar y cambiar, pues entonces es muy su asunto. Pero bueno, a lo que iba es que estos personajes mienten sistemáticamente. Lo hicieron en el pasado, lo hicieron desde estas corporaciones mediáticas, aparatos ideológicos, como los llamo en esta reflexión, lo hicieron en 1968 cuando dijeron que había sido un día soleado, en vez de reportar la masacre estudiantil, solo un par de medios se refirieron a esa masacre estudiantil. Lo hicieron en 1971, encubriendo el halconazo, encubriendo el jueves de Corpus y todas las matanzas que ocurrieron en la época de la Guerra Sucia, los desaparecidos políticos, etcétera. Ahora lo hacen en sus trincheras, lo vimos recientemente con el fenómeno Xochitl, pues qué verdad podría tener esa narrativa, ninguna, lo vimos expresado en las urnas, mintieron cuando Felipe Calderón estaba en el poder, cuando tomó el poder mediante un fraude electoral. Lo hicieron cuando desarrolló su guerra contra el narcotráfico. Entonces, que vengan ellos a arrogarse ahora la autoridad moral de decir que lo que pasó en ese encuentro no es periodístico y que está muy terrible lo que ahí aconteció y que además se tenga la idea de que ahí hubo comunicadores o periodistas. Bueno, pues viene desde ese lugar de la corrupción, del besamanos de todos los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo, luego por Vicente Fox, por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto, pues viene desde ese lugar. ¿Qué hicieron cuando Salinas privatizó los bienes nacionales? Pues mintieron al pueblo diciéndole que era por el bien de todos, que al final eso se iba a reflejar en los bolsillos de todos, esa privatización, porque las empresas públicas, porque lo público, porque lo que era del Estado, de la nación, no servía, ya no funcionaba, era terrible.
Bueno, las consecuencias las vemos a largo plazo. ¿Qué hicieron cuando el FOAPROA? Lo mismo. Justificaron a Ernesto Zedillo. ¿Qué hicieron cuando Ernesto Zedillo desapareció? La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo justificaron. ¿Qué hicieron cuando en la época de Zedillo se cometieron esos crímenes de lesa humanidad como el de Aguas Blancas, el Charco, el Bosque? En fin, ¿qué hicieron con esos temas de Acteal? ¿Qué hicieron con esas temáticas de masacres y el levantamiento armado de 1994? ¿Qué hicieron con los magnicidios ocurridos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué hicieron cuando Vicente Fox saqueó el dinero generado por Pemex, el dinero destinado a proyectos inservibles como Enciclomedia? ¿Qué hicieron con Felipe Calderón? Bueno, ahí para más cinismo firmaron un pacto, el pacto que les recordé en ese discurso que di. ¿Qué hicieron cuando Enrique Peña Nieto reprimió a los maestros, cuando desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa? No hay que olvidar que uno de ellos dijo que los padres y las madres tenían que disculparse con el procurador, entonces procurador Jesús Murillo Caram, y ahora son los que acompañan a los padres y madres de Ayotzinapa. Bueno, en fin, el mundo al revés, pero ahí que la historia se los cobre y que se los cobre el pueblo de México, porque como dije en mi discurso, es la hora de los pueblos.